Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es La Realidad Existe. Estamos volviendo de a poquito de vacaciones. Señor Eduardo Ulicino, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Por lo menos hoy no hace un calor de morirse, ¿no? Igual tenés una cara vos de sanidad absoluta, de haberte abstraído de la realidad desde hace un No. tiempito. Imposible abstraerse. Una sonrisa que no se veía. Durante el año pasado no se vio, ¿eh? No, sobre todo en diciembre no se veía. Sobre todo en diciembre. Sí, Que fue sí, duro, sí. sí. Yo no, porque yo seguí de largo, todavía no paré, pero bueno. Bueno, ahora llega, Ya, llega el ya descanso. llega, ya llega, ya llega. Bueno, nada, estamos con, en cualquier momento ya se nos va a sumar ahora Federico Betinot, que estaba listo para ingresar. Decía, arrancando, bueno, un enero, Eduardo, uno pensaba planchadísimo, Sí. extrañamente tranquilo, con los problemas que puede plantear la economía, pero incluso en ese plano extremadamente tranquilo. Eh, Hasta que saltó lo del INDEC. Bueno, lo hicieron saltar, ¿no? Claro, que uno Eso es dice, lo curioso. pero no estábamos tan tranquilos, no era. eh, y después yo no sé si es por lo del INDEC, para que se hable más de eso y no de lo del INDEC. Ahora venimos con la oficina de la respuesta oficial. Me iba a salir respuesta inmediata. Pero Más o menos, claro, no que es más o sabemos todavía. menos. Sí, que es más o menos. Eh, y ahí estamos. No digo que haya cambiado nada, pero digo, ¿por qué, no? ¿Con qué necesidad? No sé, uno se lo plantea, porque estratégicamente, obviamente, la política tiene que estar atrás de todo esto, pero uno dice, bueno, pero ¿hacía falta? Increíble, porque la verdad, todo enero, si querías buscar una nota política, era reforma laboral, ¿no? Nos preparamos para la reforma, negociamos, empezamos lentamente, bueno, después que el régimen penal juvenil que agregaron
Digo, entraba muy tranquila esa negociación por la reforma laboral precisamente. Sí, Y de golpe, bueno, sale lo del INDEC. Lo curioso del INDEC, además, que es un tema que anticipó el INDEC, anticiparon todos los canales oficiales, anticipó el Banco Central, ¿no? Que de autónomo no tiene nada, depende directamente del sí, uso. la autonomía del Banco Central es algo que ya la hemos dejado de lado, ¿no? Por eso digo, pero también lo dijo, Claro, el año y pasado cuando alertó que por cambio, no alertó ni siquiera, estaba adentro de un informe, está muy bien lo que estás marcando, adentro de un informe diciendo que como alternativa del cambio de índice y del cambio del impacto que iba a tener en la nueva canasta, podía haber alguna vulnerabilidad inflacionaria que se viera en alguno de los primeros meses del año. Sí, sí, estaba sí, así. la verdad que si fue peor no sacar el índice, hacerlo caer a Marco Labaña, más allá de lo que digan ahora extraoficialmente en el gobierno, que ya lo empiezan a esmerilar un poco también, hasta ayer Sí, no, ahora ya sí. empieza a ser, ¿no? Hay cositas para decir, pero lo insólito del tema es esto, digo, hubo un anuncio oficial, por un lado, cuasi oficial, todos los voceros formales e informales del gobierno, de golpe el índice no sirve más, cuando en realidad lo que se atajaba el gobierno era diciendo, ojo que va a dar más por una cuestión de metodología, no porque haya cambiado mucho el panorama. Ahora resulta que es mejor seguir con un índice viejísimo que con este al que consideran ya viejo. Digo, es insólito, no me acuerdo dónde leía hace unos días que incluye cosas que ya no existen, qué sé yo, los VHS, los videos, digo, cosas que desaparecían, obviamente deben estar cambiadas en la ponderación, pero la verdad es que hay ahora como un fantasma otra vez de desconfianza. Parte de la agenda es que el martes que viene se va a conocer el IPC de enero. ¿Y qué será ahora? El IP Caputo. Digo, vamos a empezar con todas estas chanzas y cuestiones de chicanas, porque la verdad es que de torpeza, por lo menos se Absolutamente. debe hablar, ¿no? Este, Mira, te voy a... un segundito te interrumpo para dar una noticia que es de último momento, que me lo acaban de pasar en este momento, y recordamos el conflicto que hay entre ATE, ANAC y el gobierno por el tema salarial, donde más temprano habían confirmado esta amenaza de paro para el lunes, ujú. eh, y la información de último momento que acaba de salir en este momento. Dice, el gobierno nacional convoca a ATE, ANAC por el conflicto en los aeropuertos de todo el país. Producto de esta convocatoria, posponemos el paro general convocado para el lunes 9 de febrero. Mientras dure esta instancia de diálogo que esperamos resuelva el conflicto, garantizamos el normal desarrollo de los vuelos. Desde el inicio dijimos que queríamos canales de diálogo y esto es lo que haremos. Debemos tener la madurez política todas las partes para resolver este problema. Hoy más que nunca, unidad, solidaridad y organización, coordinación, lo firma la Coordinación Nacional de ATE, ANAC. Así que estaría suspendido el paro que se había anunciado, además como un caos para el sistema de aeropuertos y que iba a complicar todos los vuelos del lunes. Bueno, buena noticia. Buena noticia. Eh, Eh, no te interrumpo, te dejo seguir. no, estábamos hablando del tema INDEC, pero la agenda lo que marca en estas horas en realidad es que sigue pendiente además el tema de reforma laboral, ¿no? Se supone que en un rato va a salir la CGT con su decisión, se está hablando, en realidad, más que un paro, va a ser una especie de mini paro para la Sí, movilización de ese día, ¿no? Esto es lo y que porque está. no hay fuerza, ¿no? A ver, uno no No ve hay, que la CGT tenga fuerza para estar avanzando con una protesta. Pero ¿por qué digo esto, Eduardo? No de capricho. Porque no tuvieron fuerza para influir en la negociación tampoco hasta ahora. La no, negociación, fíjate que la negociación laboral, la negociación de esta modernización o reforma laboral, lo duro de la negociación está pasando por el capítulo fiscal, el capítulo del tema de los impuestos con las provincias, y no está pasando por el tema de los cambios en la ley de contrato de trabajo. Eso implica que la CGT no tiene fuerza
nada. No ha tenido fuerza para influir en eso, mucho menos va a tener ahora para impulsar un paro. No, además, digo, primero la CGT está debilitada, segundo el peronismo está fracturado, los propios gobernadores peronistas, salvo el quinteto más duro que encabeza Axel Kicillof, el resto directamente no se reunió con la CGT. Y por otro lado, estamos en febrero, digo, la verdad que es el peor momento sin duda para esta discusión. Lo alarmante de esto para mí, Rubén, es que la CGT todavía tiene una herramienta muy menos sonora, si vos querés, que es la posibilidad de judicializar la reforma laboral cuando sea ley. Entonces vamos a tener baile porque como no se acuerda nada ahora y esto después se judicializa, vos sabés que precisamente el fuero laboral no está muy contento con este embate del gobierno que amenazó además con disolverlo, so pretexto de el pase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuestión es que una demanda va a encontrar algún juez para un amparo y después un largo camino a la Corte Suprema, porque en realidad lo que se va a discutir es la constitucionalidad o no de algún punto en particular, ¿no? Todavía, la verdad, no sabemos cuál es la reforma, ¿no? Porque el texto acordado esta semana no se conoce. Se conoce lo de diciembre. Ahora, de diciembre acá te dicen que cambiaron cuestiones. Siempre se habla del capítulo fiscal. Le damos la bienvenida a Federico Bettino, que ya llegó acá con nosotros. Buenas tardes. Está lejos. Está muy lejos. lejos. Está muy lejos, está lejos. No estoy tan lejos Yo tampoco. sé que ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? No. Mira cómo se ríe Eduardo. ¿Cómo estamos? Buen Está viernes. lejos. Buen Te año. voy a decir dos cosas. Uno, está lejos. La una. La segunda, ese techo que se ve ahí arriba no es el de su casa. Son los datos que puedo dar. No, bueno, pero bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buen año, Todo le bien. decía. Buen año, buen año, buen año. Vamos a hablar dentro de un rato, ahora vamos a seguir con el tema de la reforma laboral. Vamos a hablar dentro de un rato con el tema deportes. Sí. Él se cree que lo más no se cree que lo más importante, Eduardo, en materia de deportes es hablar de River, los anuncios de River durante enero, el tema de que vas a poder tomar cerveza en la cancha, como en cualquier país civilizado. Lo voy a dejar hablar de eso, pero el tema más importante del deporte de este fin de semana no es ese, sino es que se juega el gran clásico argentino, el único clásico que importa, que es Huracán San Lorenzo, y digo primero Huracán que San Lorenzo. Sí, bueno, eso por la localía, me imagino. Claro. No, en realidad es porque es un gran clásico, hay que decirlo. Se juega en el Palacio Tomás Aducó, la mejor cancha de la República Argentina. Bueno, Qué la difícil objetividad en primer lugar, sí. Qué difícil que es, Dios mío. No, Claro. me parecía bastante atractivo y quiero conocer su opinión, más allá de que obviamente vamos a estar hablando del clásico, que se va a estar jugando el próximo domingo entre Huracán y San Lorenzo, pero que se pueda tomar alcohol en las canchas. Parece que es algo que podemos debatirlo. A mí me parece un temón, No, y a ver, hablamos de los detalles acerca de esto para ver qué les parece, porque no deja de ser una prueba piloto la que va a estar pasando en la cancha de River, porque puede marcar un precedente, de ahí la ciudad puede actuar para que en otros eventos pueda aparecer el alcohol también. Entonces, parece que no es una información menor, más allá de la chicana de lo de River, Rubén, pero me parece que está bueno el tema. No fue chicana, es una descripción de la realidad. Te conozco. Chicana, fue una descripción de la realidad. Te conozco. Está feliz porque le van a techar la cancha, entonces se sale, no se aguanta. Tiene que contarlo. Pero no tiene nada que ver con esto, Mete, Eduardo, yo te digo porque lo conozco hace unos años. Te mete el tema de la cerveza pues, y te va a terminar hablando el techo de la cancha. Acuérdate lo que te digo. No se sabe cómo, ¿no? Pero claro, va a llegar a eso. Va a llegar al techo de la cancha. Yo me encargo, quédense tranquilos. Claro. Ahora en un rato No, porque además a mí me parece que el tema del alcohol no es una cuestión de superfluo o una cuestión de vicio acá. Sí. Comparado con lo que pasa en otros países del mundo, controlar o no, y que el espectador de un, valga la redundancia, de un espectáculo deportivo o de lo que sea, pueda controlar o no la posibilidad de tomar civilizadamente mientras ve el espectáculo, es una diferencia que creo que es importante y que marca mucho, que yo lo meto en la misma discusión
de que en Argentina todavía solo, salvo la Copa Argentina, se sigue jugando increíble, increíble para el mundo, se sigue jugando solo sin visitantes, digamos, Sí. porque el partido del que yo hago el chiste, el partido del domingo de Huracán, van a estar los de Huracán, porque se hace en el Solo. Tomás Saducó y no hay un solo tipo de San Lorenzo que vaya a entrar a la cancha, es decir, es la barbarie desde hace cuántos años, 10, 12 años de eso, Sí, más. de la No, que no salió, más, ¿cuánto hace? es que en realidad es raro también, que esto es lo más raro del fútbol argentino, que depende de la Copa, se juega con visitantes Claro, o no, que porque es la Copa Argentina es la cancha Argentina, neutral con las dos parcialidades. Es Claro. raro. Se juega mitad de estadio para una hinchada y la otra mitad del estadio para la otra. Eso es la ahora Copa me, Argentina. No, Después, en el además, torneo local, lo no hay bueno, visitantes. lo bueno es que en esos 10 años se avanzó mucho en desarticular los negocios de las barras bravas, ¿no? sí, muchísimo, sí, Está casi sí, sí, solucionado. claro, está arreglado, no hay nadie que haga negocio con eso. Olvidate. Bueno, Desaparecieron. No, Sí, no hay más. desaparecieron. Perdón, Olvidate. no quiero decir y no voy a decir nombre porque no me quiero seguir ligando enemigos. Sí, se lo solucionaron. Ahora incluso están hasta dirigiendo los clubes las barras, los representantes de la barra brava. Están en la directorio de los clubes, hay presidentes de clubes que eran barras. bueno, Mirá, ahí estamos. Está No, bomba. no, y además lo otro es que, por ejemplo, por copas internacionales sí hay visitantes y tuviste el problema que tuvo Independiente con los con chilenos. Chile, Entonces, con Chile. lo tuvo Boca también con Colo-Colo en su momento cuando jugó de local. O sea, la violencia sigue existiendo, más allá de que estén o no estén, sigue existiendo. Y los partidos con visitante también en el país hay. Entonces, es raro. Pero bueno, esto del alcohol me parece un lindo tema para charlar, porque además le voy a dar los detalles, bueno, es para cualquiera. Más allá de la cancha y de lo que decía Rubén, de que vamos a estar, de la cantidad de gente, es minúsculo el grupo de personas que va a poder tomar cerveza en la cancha de River, pero después vemos bien los detalles. Dale, ahora volvemos con eso. Decíamos, Eduardo, la fecha ya está puesta para cerrar el tema de la reforma laboral. La fecha ya está puesta, es el miércoles de la semana que viene, ¿no? El miércoles 9, 10, está 11. convocado. Lo que no está claro, francamente, a esta altura, para mí, son dos cuestiones. Una es básicamente la relación con los gobernadores. No está cerrado ese tema. Te diría que si votan a esta hora, ese artículo se cae, no tiene todavía acuerdo. Veremos que faltan unos días, se puede negociar. Vamos a ver. La impresión que me da a mí, vos sabés que circuló, y esto vos conocés mejor que yo, circuló en estas horas los informes sobre recaudación, que es un tema que ya alguna gente vinculada a los gobernadores venía señalando en Off the Record, que es el siguiente: la recaudación volvió a caer en enero. Lleva 6-7 meses de caída y en términos reales, ¿no? Y de caída fuerte en algunos casos, con lo cual la baja de recaudación que produciría el tema de ganancias da la impresión que ya a esta altura no es solo un tema de la relación con los gobernadores, sino de las cuentas que hace el propio Ministerio de Economía. Por esto mismo, entre algunos gobernadores circula la idea de que el gobierno haría recaer la caída posible o la modificación de este artículo en el recinto del Senado, las culpas sobre los gobernadores, no como decisión política del gobierno para no mostrarse en marcha atrás, pero la realidad es que todavía es un capítulo que no está cerrado. Hay conversaciones además en paralelo porque negocia Diego Santilli, negocia Santiago Caputo por su cuenta, trata de monitorear el jefe de gabinete Adorni y la lapicera por ahora la sigue teniendo Caputo. Entonces no es un tema, da la impresión, que esté cerrado hasta ahora. Alternativa, bueno, algunos dicen directamente postergación, otros dicen que empiece a regir un año después de la sanción de la ley, otros que vaya a regir. Yo lo que digo, Eduardo, es, primero, tenés dos planos. Uno, el tema del análisis de la necesidad de que haya una reforma laboral en Argentina. Por supuesto. Yo personalmente sostengo que es imprescindible. Sobre Sí, todo sí. porque en primer lugar, por lo que implica, por los costos que implica nuestro sistema de legislación laboral,
porque de alguna manera cuando cambie la ley de contrato de trabajo vas a tener un efecto también colateral, es que se te va a empezar a desarmar esta estructura sindical que tenemos, que no me vengan a decir ni que es democrática, ni que es representativa, porque yo lo analizás y el otro día lo estábamos mirando en el canal al aire y son familias y familias y familias que se siguen eternizando. Y está todo Décadas. bárbaro. Uno puede creer que los hijos puedan tener la misma voluntad laboral y apetito laboral del padre, pero esto ya, digamos, no, Como no mucho. hay, es como mucho. Y independientemente que después tenés el otro tema de nunca nadie le fue a pedir a ninguno la trazabilidad de su patrimonio, ¿no? Que es Claro. inexplicable, inexplicable. Pero por un lado está esto. Pero por el otro lado es un sistema que no te sirve. Y sirve solamente para garantizar los privilegios de un sector. Pero como sistema protectivo no te sirve. Argentina no ha generado puestos de trabajo, estoy hablando trabajo en blanco, regular. No ha generado. Cuando te dicen el empleo que se genera en algunos momentos, el empleo que se genera es empleo de baja calidad porque es empleo en negro. Obviamente porque en blanco nadie toma. Nadie quiere tomar a alguien en blanco por la obligación que se toma. Pero en segundo lugar, el que cuando se toma gente en blanco, que en general las grandes empresas son las que tienen menos problemas, las pymes son las que tienen más problemas con el empleo en negro, la regla la fija. La realidad es que la regla la está fijando la propia empresa. Las empresas grandes tienen casi, te diría, y ya sé que un abogado me diría eso no es así, pero en los hechos es así, tienen casi su sistema laboral propio cada una, incluso negociado con los propios delegados de la CGT que tienen las empresas, que tienen adentro de las empresas. Y todo depende del tamaño de quién sos. A ver, Moyano te mete todos los camiones en la puerta y te bloquea una pyme lechera de Santa Fe. Pero anda que vaya a tener el poder de bloquearte una multinacional. Ya no pasa más eso. ¿Por qué? Porque el sindicalismo argentino también ha perdido mucha fuerza. Y después tenés una cuestión, ¿a quiénes se están representando? Hoy el mapa, la torta del mercado laboral argentino es un cuarto los trabajadores regulares que están en relación de dependencia. Más o menos los porcentajes son así. Otro cuarto los empleados estatales. Otro cuarto los empleados en negro. Y otro cuarto todas las nuevas formas laborales que no pasan por ninguna ley que las comprenda. Los chicos que laburan para el exterior, los que hacen trabajos nuevos, los que hacen trabajos vocacionales. Es decir, estamos hablando casi de un fenómeno de élite hoy cuando hablamos del empleo regular en Argentina y del empleo alcanzado por la ley de contrato de trabajo. Si esto a quién le sirve. Porque, perdón que lo diga, no les pido que ustedes acuerden conmigo en esto, pero no lo he visto nunca la CGT desesperada por tratar de incorporar al sistema en blanco a muchos de los que están trabajando en el 50% de la economía argentina que está en negro. Bueno, yo creo que en eso, por supuesto que es una ley vieja para una realidad que cambió mucho. El tema es si la nueva ley va a adecuarse a estos nuevos tiempos o cuánto tiene de prejuicios ideológicos. Ese es el problema, porque esta ley, sí, es cierto lo que decís vos, de todo este mundo nuevo laboral no habla esta ley. No, ese es el tema, habla de lo viejo. Sí, Exacto, habla de lo viejo. vos fíjate, hay una cosa que es increíble, por eso digo, vamos a ver cómo es el texto, ¿no? Ya no te hablo del fondo de asistencia para indemnizaciones, que se supone que lo van a corregir, que en todo caso sea un beneficio para las empresas chicas, el tema de, en realidad, correr el aporte que haces al sistema previsional, una parte, usarla para pagar este aporte. Bueno, es probable que puede que sea nada más que un beneficio para pymes y no para grandes empresas, porque además va a desfinanciar el sistema previsional. Pero digo, vos fíjate que hay uno de los puntos decía, y digo, es un prejuicio de escritorio, que deberían valer más los convenios por empresa que los convenios colectivos de rama o de gremio, con lo cual lo que parece desconocer es que las grandes empresas, por eso te digo que habla de lo viejo y no de lo nuevo, las grandes empresas con los jefes sindicales estos que tenemos de familia, de décadas en el poder, no tiene grandes problemas. Es más, cuando en alguna empresa se armó una comisión interna de alguna izquierda dura, tipo PO o lo que fuera, lo que resolvieron el tema fueron los sindicatos, porque si no, se impondría el acuerdo en las empresas
Esto ha Sí. pasado, vos conocés como yo, en automotrices, industria de la alimentación, donde finalmente los que pagan el problema para las grandes empresas son los propios jefes sindicales. Por eso te digo, pero eso es lo que yo te decía antes, que hay realidades paralelas de acuerdo a cada empresa. Las automotrices, que son grandes, lo conozco muy bien, tienen arreglos que hacen directamente con los sindicatos y que a veces, y que son mucho más civilizados de lo que creen muchos, pero que están por afuera de toda esta negociación. Por supuesto, por supuesto. Y además, la verdad de la historia es que yo creo que se ha mezclado también lo que podría avanzar sobre esta corporación gremial como la conocemos hoy, es la ley sindical, no la reforma laboral. La ley de asociaciones profesionales. Que es lo que no se toca. Vos fíjate, ni se ha mencionado la posibilidad de tratar esto. Entonces, que en realidad es la que sí tocaba eso, era la ley Mucci, la ley original que quiso hacer votar Raúl Alfonsín cuando recién llegó al gobierno, que se la terminaron frenando por el voto de Elías Zapag, senador del Movimiento Popular Neuquino, el padre del Movimiento Popular Neuquino, en el Senado, que era senador, le volteó la ley, y fue el comienzo del desastre político, del fracaso político del gobierno Alfonsín, porque es una cosa que siempre la marco yo también de esto, hay que tener mucho cuidado cuando tratás la legislación, cambios laborales en Argentina, porque te tiene que salir bien sí o sí, porque la historia argentina dice que al que le salió mal, le fue muy mal. Claro, claro. Fernando de la Rúa es el otro caso, ¿no? Por eso digo, pero no estamos discutiendo la ley sindical, se está discutiendo en realidad la reforma laboral, todavía no conocemos el texto y hace, te diría, desde diciembre que venimos hablando qué pasa con los gobernadores y no qué va a pasar en la realidad laboral del país, ¿no? Así que vamos a ver cómo termina este negocio que todavía si les parece, vamos a ir a una tanda. Dale. Y ahora cuando volvamos, hablemos un poco de la oficina de esta nueva que tenemos. Y vamos a ver cuánto nos cuesta una cerveza cuando vayamos a la cancha. Dale. Vamos a la tanda. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rubén Rabanal hace La Realidad Existe por Ecomedios AM 1220. Bueno, seguimos aquí en La Realidad Existe, 14:31. Día impresionante,
y un fin de semana por delante que parece impresionante. Pues no te cuento, Aulicino, que para los que son unos privilegiados que tienen la suerte de estar en la playa, van a tener un fin de semana maravilloso, ¿no? Qué suerte. Algunos tienen esa suerte. Mira lo que es. Mira lo que es. Por eso Algunos ponemos tienen la esa cámara suerte. mirando el techo, ¿no? Claro, por eso Claro. ponemos la cámara mirando el techo para que no se vea alrededor, claro, exactamente. No se vea la sombrilla. boludo. Yo te dije que yo ese techo ese techo no lo conozco, ese techo no es de la casa del. Pero si no Eso se ya ve te el lo techo. digo. No, se está viendo, mira, no lo ves. Ahí, Bueno, Está ahí. claro, borroso, digamos. claro. No, dicen que va a ser impresionante. Un fin de semana para todo, acá en Buenos Aires, en la costa, maravilloso. Así que a disfrutarlo. ¿Ya te desmintieron, Mauricino? No, todavía no. Todavía no. Estoy esperando. Pues sabés que me había olvidado de esto porque en la época acá era palo y palo, ¿no? Te Y mandaban sí. mail. Bueno, a mí me han pintado el asfalto en la puerta de mi casa con clarín miente, así que digo, era bastante más activo el tema, pero de todas modas, que el Estado juegue este papel siempre es un tema de mínima inquietante, ¿no? Que el Estado diga, bueno, yo voy a decir qué es verdad y qué es mentira. Bueno, parece raro, digo, ¿no? El chiste, obviamente, en las redes sociales le están pegando bastante, porque, porque en realidad, si el gobierno va a desmentir lo que cree que es mentira, todo lo que no desmienta pasa a ser cierto. Entonces yo digo, no sé, la corrupción en la agencia de discapacidad, ¿qué va a hacer con ese tema? Digo, va a estar ratificado de hecho, cada Es cosa que muy, no, muy loco. es muy difícil involucrarse. Yo sostengo algo, lo sostengo de siempre. En algún momento, si no me equivoco, cuando estaba en ámbito financiero en la sección de política, lo hablábamos mucho con Ignacio Zuleta, que era el jefe de política del diario. Los gobiernos están generalmente obsesionados con creer que los medios digitamos la agenda. Claro, Y hay algo que no deberíamos decirlo los periodistas, y es, influimos tanto menos de lo que ellos creen en la cabeza de la gente. De hecho, en muchos casos, hasta somos odiados y a los periodistas nos seguro, dicen que lo que decimos lo decimos por intereses particulares. Es muy claro. difícil, si tú se dieran cuenta de lo difícil que es convencer a una audiencia de cualquier tipo de algo, estarían más tranquilos. Todos, ¿eh? Sí, seguro. Le pasó al kirchnerismo con el nodio, que lo del nodio es distinto, porque además lo del nodio, el tema que tenías es que tuviste una cantidad de empleados nombrados metidos ahí adentro, era casi un Sí, sí, ministerio o lo que pasó con Canal 7, con 678, que era toda plata pública destinada a destruir opositores, un escándalo. Esto por lo menos es una página de una cuenta en X, que esperemos que veamos cómo se financia. Pero lo que digo es, conceptualmente me parece que es un error. Que está bien lo que decís vos, porque no podés estar. ¿Qué significa? Que todo lo que no desmentís entonces es cierto. Primero, listo, ahí ya hay un problema. Hay un problema totalmente. de efectividad en el tema. Claro. Pero el segundo tema es, por ejemplo, lo poníamos. Ahora lo podemos hablar con tranquilidad siempre, pero era el momento en que vos hablas, Aulicielo, era parte de la época de la guerra, ámbito financiero, no de ámbito financiero especialmente, Julio Ramos con Clarín. Julio Ramos, el fundador y director de ámbito financiero, todos sabemos que tenía una cuestión personal con el grupo Clarín, al que había pertenecido, en el que había trabajado. Sí, sí. Y tenía una cuestión, incluso una causa judicial con el tema de denuncia contra el Grupo Clarín por el tema de el monopolio y que lo llamaba él. Pero hay algo que nosotros hablábamos siempre paralelamente y es, ¿alguien se cree que se cae un gobierno por una tapa de Clarín? ¿O una tapa de La Nación? ¿Que realmente alcanza con eso para tirar abajo un gobierno? Y lo digo sinceramente, ¿eh? Yo estoy convencido de que no. Obviamente. De que nunca el periodismo tuvo tanto poder. Tienen poder asignado casi mítico, que no sé desde qué punto de vista, hasta dónde es real. Sí, sí. Entonces, no sé, me da la sensación que es fuerza desgastada.
que fuerza sin sentido este tipo de cosas. Yo, ¿sabés qué pienso, Rubén? Que la verdad... Perdón que te digo, lo dijo incluso Perón, y que, Sí, mira yo citándolo a Perón. está muy bien. Sí, pero trato de no hacerlo. Eh, pero, pero, yo sí, creo que lo debo haber hecho 2 veces en mi vida. Pero el propio Perón lo decía en un momento, una frase que vos te debes acordar, bueno, no sé si Sí, Federico la claro. conoce también, que dijo, cuando yo gané elecciones, cuando los diarios eran libres, cuando interviene la prensa, mi gobierno se cayó. Es decir, Claro. cuando el diario de la prensa fue intervenido y decía todo lo que quería el gobierno de Perón, a Perón le fue para la miércoles y de hecho cayó su gobierno. Y cuando no tenían los diarios intervenidos, ganó las elecciones. Y seguro. Es decir, a mí me parece que es ridículo, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, Sí, a mí lo que me alarma en realidad es, digo, porque si fuera por la oficina esta, que además es una mala copia de la oficina de Trump, donde además hasta traducimos mal la idea de oficina, ¿no? Pero no sí, importa. exactamente. Dejando de lado eso sería, yo te diría casi una cuestión ridícula para que se entretengan las redes sociales diciéndose cosas feas todo el tiempo entre los que siguen de un lado y del otro, porque más que grita es una fosa, pero el problema es que no es un hecho aislado. Si vos mirás desde el arranque de este año, un poquito más para acá, el gobierno viene abandonando ese estilo más sereno que había tomado después del triunfo electoral, Mm. menos confrontativo, y mirá los últimos días, Techín, la industria textil, digo, más allá de la discusión de modelos, no estoy discutiendo si Techín tiene razón, posición dominante, no posición dominante, dumping, etcétera, sería bueno que se estuviera discutiendo eso, incluso en el Sí. tema textil. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos Sería bueno que canchereando. que se estuviera rediscutiendo la ley de defensa de la competencia, que es la ley antimonopolio argentina, de la que nos olvidamos y no se aplica casi Nunca, nunca. claro. Nunca. Pero por eso digo, en realidad el tono, ¿no? Don Chatarrín, me Sí. compro la ropa, digo, hay como un tono otra vez agresivo y los ultra mileístas que dicen, es la batalla cultural, vamos a dar la batalla cultural, que sería la negación del otro, básicamente. Por eso me preocupa esto de la oficina. La verdad que la oficina en sí mismo, si vos querés, da para la chicana, es No casi sé un siquiera si chiste. es un, insisto, si es una oficina o es una cuenta de X, ¿no? Me Claro, parece pero que por eso más. digo, me parece que eso es lo menor. Lo mayúsculo, en todo caso, es esto, el contexto donde se empiezan a dar este tipo de cosas. Y fíjate que la primera reacción de esta oficina, que fue desmentir una nota de Clarín, que Clarín a su vez había arreglado, bueno, deja de lado algunas Sí. desprolijidades periodísticas, el tono es de una descalificación de tribuna, ¿no? Operaciones, que en realidad cualquiera de nosotros que sabe de este un poquito, sabe que esa nota en particular no fue una operación, fue un mal trabajo, se Pero, dio con a ver, instrucciones. mirá, y Federico sabe de esto porque también está en la trinchera de la edición periodística todo el día. Yo no digo que no existan operaciones en el periodismo. Uno ha Oh, conocido en toda la historia operaciones que se han hecho con mayor o menor éxito, algunas muy burdas. Pero el 80% de lo que los gobiernos creen que son operaciones periodísticas son errores de los periodistas. sí, claro. 100%, sí. Espantosos errores de los periodistas que sus editores deberían echarlos a patadas, pero en realidad son errores. Pero Sí, a la vez seguro. también es mucho más fácil enmarcarlo en una operación periodística que en realidad aceptar que fue un error y listo y seguir. Es también fácil de encontrar el enemigo, a eso es lo que voy. Claro, bueno, es cierto, Es pero así. sabés, a ver, para los que editamos medios, ¿sabés la cantidad de errores que se peinan por día? Que son Sí, producto de barbaridades que escriben los periodistas. y se escape, algunas se escapan, Se obviamente. escapan, sí, Y claramente. Sí. algunas se escapan, claro. Como a Pero de cualquiera se ahí le a que puede sea, no. escapar. Después, Sí. bueno, si hay operaciones, sí, no lo vamos a poner acá, pero con nombre y apellido te puedo decir que hay operadores, sí, que son pseudo Sí, periodistas que son operadores, sí, por supuesto. Pero sí, y estoy siendo creo que muy generoso, el 20% del tema. El otro sí, sí. 80% no hay dolo. Es, digamos, son errores puros. No, no, y además que en materia de operaciones, para decirlo todo, hay de un lado y del otro, ¿no?
Me refiero ahí del lado de los gobiernos de turno y de los opositores de turno, que a veces pasan de una vereda a otra después de una elección, pero Bueno, digo, sí, sí. vamos a combatir también las operaciones propias. Vamos, digo, que viene una etapa cristalina o lo que viene es batalla. Y por eso digo, a mí lo que me preocupa es el concepto este de la batalla, digamos, ¿no? De que esto es parte de una enorme batalla para imponer un criterio X político o ideológico. Eso es el fondo para mí, ¿eh? No, no, yo creo lo mismo. A mí me parece que no hay, digamos, no sé cuánto será el daño que provoca esto o no, cuánto tendrá que ver también con posicionamientos, que creo que hay mucho adentro de estos posicionamientos internos adentro del gobierno respecto de esto, porque esta cuestión nueva, según me cuentan a mí, no tiene nada que ver con la línea de comunicación oficial del gobierno, digamos, no viene en la línea de Javier Lanari, y que era el segundo y que ahora quedó a cargo de comunicación del gobierno cuando pasó a Adorni. Adorni sigue teniendo, de todas maneras, sigue ocupando el rol del comunicador del gobierno, aunque no está en el cargo y es el jefe de gabinete, pero tampoco creo que esto responde a la lógica de ese lado, sino que viene más del lado de la lógica de Santiago Caputo, y de hecho quien está a cargo es una persona del grupo más cercano, vinculado directamente a Santiago Caputo. Me parece que tiene bastante de esa lógica, pero me parece que también es de esos temas donde uno se lo plantea en algún momento, es discusión esto romántica nada más, pero decir, che, tengo que hablar de esto o no, ¿no será que esto es porque están pasando otras cosas? Entonces aparece esto y que nos escandalicemos y hablemos de esto y no hablemos de otras cosas que pasan, digo, por ejemplo, como el tema del INDEC, como, no sé, a mí me da la sensación que a este gobierno le fue demasiado bien hacia el final del año pasado, con un impacto terrible con el tema de las elecciones, con un diciembre muy tranquilo, donde consiguió muchas cosas, donde la batalla cultural, si como vos decías, Eduardo, si el justificativo era ese, no veo que haya bajado, no veo que necesite una otra herramienta para seguir adelante con la batalla cultural. Pues la batalla cultural del gobierno, que yo creo que hay que darle a la batalla, hay que darle a este país durante 20 años, habló de barbaridades y tomó caminos terribles en cuanto a lo que es la lógica de lo que debe ser un país, pero el gobierno no sé, no lo veo que tenga necesidad de meterse en ese tipo de cosas. La verdad que no. La verdad que no lo Bueno, veo. y la cerveza en la cancha me quedé ¿Y la con- cerveza? Bueno, los estaba esperando a ver cuándo iban a querer hablar de esto. Si quieren arranquemos por la parte legal, que es para empezar a entender por dónde viene este tema. Recuerden que esto lo vamos a tener solo en la ciudad de Buenos Aires, es una prueba que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Estadio Monumental, más monumental, que va a dejar de llamarse así, de River, y que si bien en la ley contravencional hay un artículo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en espectáculos artísticos y deportivos, en esta oportunidad se necesitaba una autorización de uno de los organismos como para por lo menos hacer esta prueba piloto que se va a hacer en River. Llegó esa autorización, vino de parte de la Subsecretaría de Seguridad de Eventos Masivos y Deportivos, que está a cargo de Juan Manuel Castrilli, que es el hijo de Javier Castrilli. De Javier Castrilli, mira vos. ¿Se acuerdan de Javier Castrilli, no? El ex árbitro. Sí, Bien. sí, obvio. Llega la autorización y se arma todo un revuelo porque asociar bebidas alcohólicas a una cancha de fútbol es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo decía Rubén, el tema de que, de hecho, por la violencia ya ni siquiera hay público visitante en las canchas, en el torneo local por lo menos, y pensar de que se pueda vender cerveza en un estadio de fútbol, realmente a mí por lo menos me parece complicado y la verdad no sé hasta dónde quieren llegar con esto. Y soy sincero con esto, porque está bien que, ahora explico cómo se va a llevar a cabo en River, pero más allá de que sea una prueba piloto, ¿hasta dónde crecería esto? ¿Se llegaría a vender en toda la cancha a todos los que asisten a un espectáculo deportivo? Me parece que, no sé, tendría que ser En principio es recontra restrictivo.
Por eso, pero, está bien, pero ¿a dónde apuntan? ¿A que llegue a todo el estadio? ¿A que lleguen, en el caso de River, a las 82.000 personas? ¿O en el caso de Huracán San Lorenzo, que lleguen a las 50.000 personas? No sé. Yo la verdad que quiero ver esta prueba. En realidad va a ser solo para la gente que va a estar en zona de palcos y la zona hospitality, que son las zonas ultra VIP de River. No son las VIP, son la ultra VIP. Sí. ¿Por qué se hace en River? River tiene un sistema bastante seguro en cuanto a adquirir una entrada. River se llama River ID, es una plataforma en la cual vos te tenés que loguear, obviamente, donde tenés que presentar todos tus datos, donde se hace a través de el DNI, donde se hace un reconocimiento facial, donde están todos los datos para identificar a una persona. Por eso, gran parte de esta aprobación que tiene River para hacer la prueba es por esto, porque realmente tiene el registro de todas las personas que adquieren una entrada. Registro completo. Y solo lo pueden adquirir estas personas que van a palco, que pagan por torneo, más de 1 millón de pesos, lo que es el abono para todo un torneo. Entonces es realmente minúsculo el grupo que va a poder comprar la cerveza. Y no es que van a ir a la cancha y van a ir a la cantina a decir, dame una cerveza, y después a la media hora van a decir, dame otra cerveza, y después en el entretiempo van y compran otra. No va a ser así. Va a estar habilitado solo 2 vasos de cervezas por persona, y se compra antes. Por esa misma plataforma que les decía yo, en la cual están todos los datos del hincha de River que entra a la cancha y que compra una entrada, por esa plataforma pueden comprar hasta 2 vasos de cerveza. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que haga cualquier cosa que no tiene que hacer en una cancha y bajo los efectos del alcohol, va a estar identificada, y ahí es donde automáticamente uno entiende se va a caer esta prueba piloto y se va a caer la posibilidad de que se pueda vender alcohol en las canchas del fútbol argentino. ¿Por qué 2 cervezas nada más? Más allá de que obviamente tratan de que la gente no se emborrache dentro de un estadio, Sí. es porque alcanzaría hasta ahí el límite de el 0,5 gramos de alcohol en sangre para poder conducir. Que es el límite que acepta la ciudad. Es el límite que acepta la ciudad. Recuerda que en provincia de Buenos Aires es 0. Sí. Es 0. Bueno, en este caso, por eso es solo en la ciudad de Buenos Aires que se estaría realizando esta prueba piloto. Yo creo que el tema está. A mí me parece que el tema es profundo, porque insisto, tiene que ver con cuáles son los actos que podemos llevar adelante como sociedad, autocontrolándonos y disfrutando de un espectáculo de cualquier tipo, sin que se desmadre, sin que. Y vos, bueno, ¿qué cosas son? Cuando vos vas a un estadio en otros países, llegás a plantear esto y te dicen, vos estás loco. Porque, Sí, totalmente. porque van a Estados Unidos a ver un partido de lo que sea y los tipos, vamos, lo ves en la película, entran a la platea o el coso con unas bandejas así llenas de comida y de vasos de cerveza, cosas que compran en los bares que están habilitados arriba en todos los pisos del estadio. Sí. Y está bien, y incluso en Europa pasaba lo mismo, no en todos los países, pero en casi todos los países, pero en Europa tenés que tener locales y visitantes que están todos en la cancha mirando. Hay de alguna manera un esquema de convivencia social, Sí. y me parece que estos son termómetros de ese esquema de convivencia social. Sí, total. Te podés tomar una cerveza, no te podés tomar una cerveza, o te podés tomar una cerveza mientras ves un partido de fútbol. Si lo podés hacer y no pasa nada, bueno, estás en un nivel de civilización. Si no lo podés hacer, y le sumo otra cosa, si no lo podés hacer, si te tengo que revisar hasta el último cordón del zapato para ver si está trayendo un arma, si tengo que estar vigilándote, si como barra brava tenés depósitos de banderas y hasta incluso de bengalas y de armas metidos Totalmente. adentro de la cancha o no lo tenés. Bueno, todo eso hace a ver si qué Sí. nivel de civilización tenemos. Sí, total. De hecho, y lo aclaro esto, la cerveza no la pueden tomar en las gradas, ¿sí? En el caso de la zona hospitality es una zona Y afuera. hay que comprarla antes, ¿no? Claro, se la compra por la plataforma y te vas y la pedís ahí, que te la dan, no puedes comprar más de 2,
pero es solo en la zona hospitality, que es fuera, dentro del estadio, pero no en las gradas, donde podés tomar. Y en el caso de los palcos, para aquel que nunca fue un palco, vos tenés un start, por decirlo de alguna manera, y después accedés a los asientos que están dentro de las gradas, en la parte de las tribunas. Bueno, solo se puede tomar en ese start la cerveza, no podés salir a la tribuna con el vaso en la mano, ¿se entiende? Eso se va a controlar. Entonces, ni siquiera es en las tribunas que se puede tomar. Doy esta referencia por lo que decías que en cualquier estadio de Europa o de Estados Unidos, vos vas y te sentás en tu silla, en la tribuna, y podés tomar tranquilamente. Bueno, acá no. Por eso yo, a ver, en ese sentido me parece dentro de todo bien, está bastante controlado, está realmente por el sistema que lleva River, identificada a toda la gente con todo, porque realmente hasta tenés que tener un reconocimiento facial para poder ingresar a esta plataforma, como digo. Tienen todos tus datos, tu documento y todo, pero ¿hasta dónde se va a poder extender dentro de una cancha? ¿O cómo van a hacer el resto de los clubes para acceder a este tipo de control? Por eso quiero saber hasta dónde quieren llegar. Sí, ahí me parece que lo que vas a tener que ver es la letra de cuál es la excepción, porque esto va por una excepción que tienen que firmar, obviamente. Sí, claramente. Y es una prueba que se tiene que hacer por cierta cantidad de tiempo, y si funciona o no funciona. Si funciona, bueno... Y después habrá que ver... Para que... Claro, elevar el proyecto para que la legislatura lo modifique. Claro, exactamente. El tema es que, insisto, hay que ver cuál es el objetivo a futuro de todo esto. Si va a ser solo para una zona VIP, que va a tener este acceso, o si realmente lo que se busca es que en algún momento en el fútbol argentino... Lo que pasa es que, no sé, Eduardo, ¿qué opinas vos? Yo creo que siendo tan restrictivo no vas a tener problema. Porque no es que los cajones de cerveza van a saltar a la tribuna y en la tribuna van a empezar a tomar cerveza. Porque además no le va a convenir a River específicamente que se le estropee algo que si lo está planteando, porque lo está planteando como un negocio. Claro. Como un negocio futuro. De hecho, hasta yo no lo conocí todavía, pero hasta hay un restaurante adentro de la cancha ahora que dicen que es bastante bueno además. Son dos. Dos restaurantes. Bueno. Sí. Si vas al Bernabéu en Madrid, no es que tiene dos, tiene un shopping y 6 patios de comidas y 14 restaurantes adentro. Esto, marcando esta diferencia que yo decía de qué es lo que tiene cada uno. Ahí no va a fallar. El tema es lo que vos decís, hasta dónde lo vas a poder extender. Y eso va a depender de cómo esté la sociedad. Porque son fenómenos de élite. Yo voy hoy, que me ha pasado, voy a ver un espectáculo al Movistar Arena y me siento en uno de los palcos y tengo un mozo que me está trayendo un gin tonic o una botella de champán o lo que quiero, y tomo todo, no 2 cervezas, todo el alcohol que se me ocurra durante el espectáculo. Sí. Y bueno, y no pasa nada, pero claro, pero también es un fenómeno de élite, es una cosa chiquitita, controlada, con gente que paga una entrada más o menos cara o que lo invitaron a uno de esos palcos VIP. En esos fenómenos de élite no va a pasar nada. No. Yo sé que suena espantosamente discriminatorio lo que estoy diciendo, pero, sí en esos fenómenos de élite no pasa nada. Sí, pero sí hace a la precisión del proyecto que se va a presentar, si es que funciona bien en River. A eso es lo que voy. Claro. Sí, claro. Porque ¿cómo hace el resto de los clubes para llevar adelante esta iniciativa? Por eso, sí. Esa es la parte que quiero que se entienda, ¿no? Desde el 2013 que no tenés público visitante por la violencia, ¿sí? Y sumar esto solo a un club me parece que no puede ser, porque ahí sí sería bastante complicado, sino que tenés que abrir el panorama. Más allá de que sea solo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay que ver cuáles van a ser las restricciones, o por lo menos las precisiones que tenés que dar para que no pase nada de todo lo que viene pasando en el fútbol argentino. Ese es el tema. Vos sabés que en el caso europeo siempre se argumentó, porque es lo más visible, que en realidad el fútbol se transformó en un espectáculo carísimo, ¿no? Ir a ver un Real Madrid-Barcelona son muchos euros, no es para cualquiera ir a la cancha ese día pagando una entrada. Esto es cierto, generó otra situación, o si querés, más vinculada a cualquier espectáculo que al hecho futbolero que todos conocimos alguna vez, pero además la verdad es que el tema es cómo vos desmontás todo el negocio de las barras alrededor de los clubes, porque claro.
Digo, hoy te manejan, para decirlo burdamente, te manejan hasta los vendedores de coca en los estadios. Te manejan en algunos estadios. Y no de la gaseosa, y no de la gaseosa. No, no de la gaseosa. Y además te manejan el negocio, no sé, hasta de la ropa trucha. Que se vende en estacionamiento, los todo. estadios. Entonces, si vos no desmontás esto, la verdad que lo otro Pero, es una experiencia Eduardo, pero es complicada. que exactamente lo que me refería. A ver, Eduardo, perdón, Fede, si no existiera ese problema, ¿vos crees que habría algún inconveniente en que jugara? Para mí lo del tema de que el visitante no vaya a la cancha es una obsesión que me da, porque creo que es uno de los termómetros más impresionantes de la enfermedad social que tiene este país. Pero Sí, claro. si vos crees, y que el kirchnerismo lo dejó de lado porque negoció otras cosas, y lo peor de esta enfermedad es que lo miramos de costado y lo dejamos ahí. Es un tumor, perdón que lo diga así, que está ahí y queda ahí, y nadie más lo volvió a tocar. Porque nadie ha hecho nada digamos, lo normalizamos como si fuera algo perfecto y que no hay ningún inconveniente. Ahora, Se si habló vos- en, si el vos- inicio de este gobierno, ¿eh? Se habló de a ver Sí. si se... pero quedó ahí. Sí, pero quedó ahí. Sí, sí, sí. Y la otra cosa que digo, y con esto lo dejo a usted, me callo la boca. ¿Vos crees que si no existiera el tema de los barra bravas, habría algún problema para que locales y visitantes estuvieran todos juntos en la cancha? Si el quilombo lo arman ellos siempre, cuando empieza. Bueno. Es un tema de liquidación de negocios. No, pero es que de hecho muchas veces terminás teniendo problemas en las tribunas entre la misma barra, Bueno, precisamente por el negocio Claro. que las barras tienen, para ver quién se hace cargo de todo eso o quién se queda con el negocio. Entonces, no es un problema de rivales. Muchas veces el No. problema lo tenés adentro. Pero a ver, el 99.99% de los hinchas este fin de semana de Huracán y de San Lorenzo no tendrían ningún problema en convivir en la misma cancha y van a salir caminando y muchos se van a encontrar afuera y algunos se irá a comer juntos u otro no se aguantará, pero se irá cada uno a su casa. Ese no es el problema. no, yo lo creo. Pero bueno. ahí Y no está. diga, a ver, yo soy de Huracán y estoy lleno de amigos de San Lorenzo, digamos. Ah, bueno, pero sería, ¿quién no tiene? sería causal de que no nos habláramos. Es ridículo de lo que estamos hablando. Sí, sí, Bueno, es complicado. acá Bueno, pero Compartí micrófono con un hincha de San Lorenzo y no pasa Mirá, nada. por ejemplo, y no pasa nada, mirá. ahí Pero tenés. claro, pero a ver, que Eduardo, ese es el tema. Ah, es una locura, es una locura. Habla muy mal de la sociedad argentina y de la dirigencia que hace 10 años que se esconde para no tratar este tema, ¿no? Nadie se anima. Absolutamente. Nos tenemos que ir. 14:59 porque ya Bueno. nuestro operador Javier Martínez, al que le agradecemos, nos está echando. Ustedes se vuelvan a encontrar el viernes que viene. Sí, Y señor. estaremos. Déjenme tomar un descansito. Te vamos a dar un changüí. Dale, No, dale. no corresponde, pero está bien. Dale. Buen febrero para todo el mundo y el próximo viernes aquí de nuevo con La Realidad Existe. Abrazo grande a todos. Chau. Chau, chau. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.